Hermanos, vamos a continuar hablando acerca de la guerra espiritual. Y el título del mensaje de hoy es Oportunidades en la guerra espiritual. Oportunidades en la guerra espiritual. Lucas capítulo 22, versículos del 2 al 4. Lucas 22, del 2 al 4. Es el objetivo de este mensaje, descubrir que aunque el enemigo procure el mal sobre nosotros, Dios nos bendice con bien. Así que ese es el objetivo del mensaje. Yo anhelo, deseo, aspiro que cuando usted salga por las puertas de este edificio, se vaya convencido que no importa las circunstancias de su vida, Dios siempre va a bendecirlo. Y eso es una convicción que debe nacer en nosotros de parte de el Santo Espíritu de Dios. Lucas 22 del 2 al 4 dice: y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle, porque temían al pueblo. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Hermano, hay muchas cosas a nuestro alrededor, hay circunstancias de nuestra vida que tienen una dinámica que a veces uno no entiende. Hay circunstancias de nuestra vida que uno se pregunta, bueno, ¿y por qué me está pasando eso? Algunas reacciones ante circunstancias negativas está el sentimiento de culpa. Hay mucha gente que dice, ¿qué habré hecho que me está pasando esto? Como que la crianza, sobre todo los hispanos, hermanos, como que la crianza que nos han impartido siempre tiene que ver con algo malo que hice, trae una consecuencia. Y por cierto, que siempre que uno hace algo malo, va a venir alguna consecuencia. Pero no necesariamente cuando usted está pasando por una dificultad, significa que usted cometió un error. Hay circunstancias, hermanos, en la vida en que uno sufre, experimenta situaciones que aparentan ser negativas, pero llevan escondida una tremenda bendición. A veces las bendiciones vienen envueltas, vienen empacadas, hermano, en una prueba. Y nosotros necesitamos aprender a descubrir la bendición en la prueba. Y es menester, hermanos, nuestro como cristianos, descubrir en la palabra del Señor que Él siempre es victorioso. Hasta ahora no conozco ninguna partida donde Jesucristo haya perdido. Los Heat pierden a cada rato, hermano. Los Marlins pierden a cada rato. Los Dolphins han mejorado. Pero, hermano, el Señor nunca ha decaído. Siempre se mantiene firme y victorioso. Y la iglesia del Señor somos miembros de su cuerpo. Así que vamos a ver que en los conflictos o en las dificultades siempre hay oportunidades. Cuando uno está en un conflicto o está en una desgracia, entre comillas, cuando uno está pasando una dificultad, a veces viene el sentimiento de derrota. Decir, ay, es que lo que está pasando, ay, es que mi mamá me dijo, no te cases con ese hombre, y parece que tiene razón. Cada vez me convenzo más. Y vi algunas hermanas viendo de reojo, así, con la visión periférica. Usted sabe que la visión periférica nuestra es de 180 grados, ¿verdad? Tenemos la capacidad de ver 180 grados. Yo no sabía eso hasta que llegué a entrenar, a hacer prácticas de basquetbol. Yo jugaba basquetbol porque en donde yo vivía había un cesto y yo llegué ahí de niño y aprendí a rebotar el balón y a encestarlo. Pero cuando ya alguien me llamó a un entreno formal, me hablaron de la visión periférica. Para mí fue una sorprendente, hermano, decir que wow, yo tengo la capacidad de ver 180 grados. Y el ejercicio de poner las manos aquí a los lados, y usted, pues yo sé que alguno tiene la tentación, levante las manos, no se preocupe, y vea que usted tiene la capacidad de verlas, ver sus manos 180 grados. ¿Qué pasa cuando estamos en dificultades? Esa visión periférica espiritual se nos reduce. Nos enfocamos solo en el problema. Es como cuando uno está joven, ¿verdad? Y viene el famoso acné.
Qué doloroso eso, hermanos. Algunos lo hemos sufrido más que otros. Y cuando usted tiene una cita importante, le aparece un grano en la frente. ¡Qué pena! ¿Y qué es lo que uno observa? El grano en la frente. Todo lo demás está bien, pero ¿qué es lo que ve? El grano en la frente. Y uno siente que es gigante. ¿Sí o no? A veces también así nos pasa, hermanos, en las dificultades. Y pensamos que todos los que observan es el grano. Y nos da pena. Pero la gente está viendo otras cosas. Está viendo las capacidades de alegría que tú tienes, etcétera, etcétera. Pero hermanos, debemos decir que ante las dificultades, nosotros estamos frente a una gran oportunidad. No necesariamente es una derrota, sino una gran oportunidad. Así que si estás pasando alguna dificultad, yo puedo decirte que tienes una gran oportunidad de ver a Dios trabajando en primera fila. En primera fila. Los mejores puestos para ver a Dios en su plenitud, actuando en su plenitud, están en la primera línea de la prueba, de la dificultad. Ahí cuando tú estás en la dificultad, hermano, es que puedes ver el mar abriéndose. Cuando Moisés iba con el pueblo y venían los egipcios detrás de ellos y Moisés clama a Dios y le dice a Dios, bueno, ¿y por qué clamas a mí? Levanta la vara y haz algo. Y entonces dice que él levantó la vara y el mar se abrió. Hermano, ¿cuántos de nosotros no hubiésemos querido estar en aquel lugar? ¿Quiénes lo pudieron ver? Los que estaban afrontando que los egipcios lo seguían. Claro, cuando los egipcios lo seguían, nadie quería estar ahí. Pero cuando vieron el mar abierto, todos dijeron, wow, gloria a Dios. Yo me imagino semejante culto al ver el mar abriéndose, hermano. Y todos diciendo, gloria al Señor. Y caminaron en seco. Pero bueno, vamos a ver aquí entonces que en la guerra espiritual, porque Satanás, veíamos el domingo pasado, Satanás es el principal enemigo de tu alma. No es quien está al lado tuyo. No es la suegra. No es el vecino. No es el presidente Obama. El principal enemigo de tu vida es Satanás. Y Satanás decíamos que es un ser creado, es un ser limitado. Satanás no es como Dios, hermanos. Satanás es un ser creado limitado. Y por eso él no lo sabe todo. El único que lo sabe todo es Dios. Él es omnisciente, él lo sabe todo. Entonces Satanás no sabía exactamente el plan de Dios para la salvación de nuestras almas. Él no lo sabía. Entonces, con esa limitante, él pudo imaginarse cualquier cosa y lo podemos ver con claridad en los evangelios. Ahora nosotros que tenemos la revelación completa de Dios, que se llama Biblia, entonces nosotros sabemos que fue el éxito del plan de Dios. Pero mientras tanto, la gente que estaba ahí, hermano, no lo sabía. Entre ellos, Satanás no sabía cómo Dios iba a hacer su voluntad. Entonces, la primera oportunidad en la guerra espiritual es que, a pesar de la prueba, Dios cumple su voluntad. Dios cumple su voluntad. Satanás no lo sabe todo. Satanás quiso destruir a Jesús llevándolo a la cruz. Él dijo, yo no lo pude tentar. Él salió victorioso en el desierto. No pude hacer que él cayera. No pude hacer nada en contra. Entonces lo voy a llevar a la cruz. Y así fue entonces, dice Lucas capítulo 22, versículos 2 al 4, que es el texto que leímos a primera instancia. En el versículo 3 de manera específica dice, y entró ¿quién? Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Interesante, hermanos, que Satanás no es omnipresente. Satanás no es omnisciente. Pero Satanás estaba ahí en el proceso de la crucifixión. Él estaba, hermanos, sabía que Jesús, porque los demonios reconocían a Jesús, Satanás reconocía a Jesús, sabía quién era Jesús y estaba ahí. Y cuando dice, vea lo interesante del texto en el versículo 2, y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle porque temían al pueblo. Y yo podría añadir, y yo sé que no debe de hacerse, pero alegorizando, hermanos, y Satanás estaba ahí también con el mismo fin.
Satanás no sabía cómo derrotar a Jesús. Y se aprovechó de este grupo y dijo, me uno a este grupo. Y estaba ahí Judas, por sobrenombre Iscariote. Uno de los 12 hermanos, uno que estaba junto a Jesús. Uno que estaba junto a Jesús, pero que era muy interesado. Judas era el tesorero de los discípulos, hermano. Usted sabe que Judas tenía la bolsa, dice el Evangelio. Y él era el que administraba. Y él era el que se indignaba porque se quebraba un alabastro, un perfume, y se le limpiaban los pies a Jesús. ¡Qué desperdicio! Con eso le hubiéramos dado de comer a los pobres. Pero dice el Evangelio que él sustraía de la bolsa. Él estaba interesado. Y por eso mismo entró Satanás en Judas, o sea que lo influyó, y permitió que el Señor Jesús fuese entregado. Vamos a Juan capítulo 13. Juan capítulo 13, 21 al 30. Juan 13, 21 al 30. Dice la palabra del Señor. Vea cómo Satanás, el texto va de acuerdo a las limitantes del diablo también. Él no lo sabía todo, él estaba escuchando, era un metiche. Dígale al que está a la par, Satanás es un metiche. Dice el versículo 21, habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. El Señor lo dijo. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. Estamos hablando de Juan, ¿verdad? A este pues hizo señas, ¿quién? Simón Pedro, ¿verdad? Para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Respondió Jesús, a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Fíjense, Satanás esperó a ver a quién Jesús le iba a dar el bocado. O sea, Satanás es limitado, hermano. A veces como que sobredimensionamos al diablo. Pero Satanás es un limitado. Por cierto, hermanos, lo veíamos el domingo pasado, las capacidades que Dios le dio. Era una belleza, Sin embargo, por creerse bello, entonces se enalteció y cayó por quererse parecer a Dios. Entonces, es cierto que tiene grandes capacidades y el Señor lo reprenda. No nos vamos a poner de tú a tú con Él, porque nosotros tenemos nuestro abogado, que es Cristo Jesús. Pero hermanos, Él, por cierto, no es el que todo lo puede. El único que todo lo puede se llama Jesucristo. Por lo tanto, hermanos, no pongamos a Satanás como que tuviera el poder de Jesús. Satanás es un ser limitado. Así que, dice el versículo 28, pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. O sea, Judas salió de la reunión y se fue. Y los demás pensaban que el Señor le había encargado algún aspecto administrativo. Sin embargo, Satanás ya había encontrado el corazón indicado para llevar a cabo el plan de que Jesús fuera a la cruz. Con este plan, Satanás pensó haber destruido a Jesús. Veamos Lucas 22. Lucas 22, 31 al 34, para que vea cómo Satanás andaba metiéndose en el asunto. Lucas 22, 31 al 34, un texto que leímos el domingo pasado, pero hoy lo ampliamos. Dijo también el Señor, Simón, Simón, ¿a quién se refería? A Pedro, ¿verdad? He aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe
no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Mire, Pedrito, ¿verdad? Versículo 33. Él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Y bueno, nosotros conocemos cómo Pedro negó a Jesús. Sin embargo, su actitud era arrogante. El punto no es Pedro el que quiero destacar en esta ocasión. El punto es que Satanás estaba envuelto en todo este plan. Él quería influir. Influyó a Judas. Luego pidió permiso para Pedro. Porque acuérdense que el domingo pasado dijimos que Satanás no tiene el total control de las circunstancias, sino que tiene que pedirle permiso a Dios para que las cosas que él hace puedan realizarse. Entonces Jesús le confirma y le dice, oye, el diablo te ha pedido para zarandearte como a trigo. El diablo anda detrás de ti, pero yo he rogado por ti. La oración, una vez más, hermanos, la oración para que tu fe no te falte. Así que, hermanos, decíamos el domingo pasado que no nos falte la fe ante las dificultades, que no nos falte la fe ante las circunstancias adversas. Tenemos que ser fuertes en el Señor. Y el diablo entonces está planificando actividades que vayan en contra del crecimiento nuestro acerca de Jesucristo. ¿Cómo podemos ver en derredor del evento de la cruz había un accionar intenso del enemigo? Pero Dios cumple su voluntad, su plan lo cumple por más que el principal enemigo de nuestras vidas se quiera oponer. Dios hizo que la persecución de Saúl a David forjara un mejor carácter en David, el futuro rey de Israel. Dios hizo que a través del cumplimiento de la muerte de Jesús en la cruz, ejecutado por la influencia de Satanás, trajera la salvación al mundo. Ante esta oposición espiritual, ¿cómo debemos reaccionar nosotros, hermanos? Mire, a veces cuando los predicadores, nosotros decimos que, o la palabra, recordamos la palabra, que Satanás anda como león rugiente, viendo a quién devorar. A veces pensamos que es un monstruo terrible que quiere alcanzar nuestras vidas. Ya le dije, sí, fue un ser creado con varias capacidades, pero no tiene todo el poder, no tiene todo el poder. Y debemos de entonces enfrentar la guerra de la manera correcta, la guerra espiritual. ¿Cómo debemos nosotros reaccionar si Satanás siempre anda de metiche? ¿Cómo debemos de mantenernos firmes para poder ser victoriosos en esta oposición del diablo? Ante la oposición, la persecución, la crítica, la tentación, etc. ¿Cómo reaccionó Jesús? Porque, hermanos, Jesús no nos está pidiendo nada extraño que Él no haya experimentado, sino que por lo contrario, Él salió victorioso en todas estas circunstancias. Para eso, hermanos, para ver el ejemplo de Jesús, vamos a ir a Hebreos capítulo 12, a las Escrituras, a Hebreos capítulo 12, versículos 2 y 3. Hebreos capítulo 12, versículos 2 y 3. ¿Cómo mantenernos firmes ante estas acechanzas del enemigo? Dice, puestos los ojos ¿en quién? Veamos a Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. ¿Qué contradicción, verdad? Dice, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Hermano, Jesús mismo, ante las circunstancias que Él decidió, hermanos, tomar en la parte del plan de Dios, porque debo de recordarle, hermanos, que Dios es trino, Padre, Hijo y Espíritu.
Y Él no deja de ser Dios ante la revelación del Hijo, ante la revelación del Espíritu. No es que Dios en un momento es Jesús y en otro momento es Padre y en otro momento es Espíritu. No, Él es Padre, Hijo y Espíritu a la vez. Él es uno solo, hermanos. Él es uno solo. Por razones de la limitante de nuestro lenguaje, le hemos dado en llamar las tres personas. Pero es uno solo, es un solo Dios. Por lo tanto, Jesús estaba conocedor del plan de la salvación y estuvo dispuesto y dijo que Él tenía que ir a la cruz. Entonces, hermanos, ¿cómo Él reaccionó ante este plan? Pues Él lo que hizo, hermanos, es tener una actitud de confianza, de gozo y no dándole más valor del que debe de tener el oprobio o el costo de hacer la voluntad del Señor. Dice, el cual por el gozo, versículo 2 de Hebreos 12, el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz. Hermano, cuando nosotros sufrimos debemos de experimentar gozo. Qué raro el cristianismo, ¿verdad? Que cuando estamos sufriendo debemos de gozarnos. Eso nos ayudará entonces, hermanos, a tener una actitud correcta, gozarnos. Nuestra hermana Odis hoy nos exhortaba y decía al inicio, si hay personas que entregan su vida por una causa que no es eterna, sino que perece por una causa política, por una causa deportiva, y estas personas se entregan 100%, ¿cuánto más nosotros deberíamos de entregarnos por una causa que es eterna? El Evangelio de Cristo. Hermanos, sufrir por Cristo es un privilegio. Es un privilegio. Mire, hermano, cuando uno está enamorado, uno sufre, principalmente nosotros los hombres, hermano, porque vea cuántas veces nos toca a nosotros que nos rechacen. Yo no sé cuántas veces le tocó a usted decirle a quien ahora es su esposa o es su novia, es su prometida, decirle cuánto usted le admiraba y le amaba y cuánto ella decía, no, usted no es mi tipo. Y uno, hermano, uno también tiene su corazoncito y se destruye, se deprime. Entonces, hermanos, hay esa actitud que uno está dispuesto a sufrir por su ser amado, por su pareja. Yo recuerdo que a primera instancia, al ver mi suegra que Claudia estaba muy enamorada de mí, ella quiso impedir, hermano. Ella dijo, no, ese hombre no le conviene Pero eso fue antes, hermano, hoy mi suegra me quiere. Entonces, y ella sufría, hermanos, mi novia en aquel entonces, ¿verdad? Pero vencimos y ahora tenemos 25 años de casados, hermanos, y mi suegra vino a celebrar los 25 años con nosotros. El punto, hermanos, es que a veces sufrimos por causas que son nobles, probablemente, pero no son eternas. ¿Por qué no sufrir por la causa del Señor? Y en este caso Jesús sufrió por amor a usted y a mí. Fíjese, hermano, que el Dios de los cielos sufrió por amor por usted y por mí. Y Él dice que tuvo por gozo, porque dijo, con esto yo voy a salvar a mis hijos amados. Por este acto de la cruz, del derramamiento de sangre, yo voy a salvar a Leo. Yo voy a salvar a Rogelio. Yo voy a salvar a Susana. Yo voy a salvar a Vilma. Hermano, yo me puedo hacer en mi mente la escena por la capacidad que Jesús tiene, hermanos, de que en su mente pasábamos todos nosotros. Y aquel sufrimiento era poco por el amor que le tiene el Señor a cada uno de sus hijos. Ahora, la pregunta es, ¿cuánto nosotros estamos dispuestos a gozarnos en el sufrimiento por la predicación del Evangelio? Porque, hermano, cuando a veces viene la burla, cuando a veces viene el rechazo porque ahora tú eres cristiano, ya no te invitan a las fiestas que antes te invitaban, ya no te invitan a compartir aquellas cosas que compartían contigo antes, y tú te empiezas a sentir aislado, ¿estás dispuesto? Mira, hermano, ya no te invitan allá, pero nosotros ahora en la iglesia te invitamos a almorzar. Quédate aquí con nosotros, hermano, disfruta la vida. Vale, como dicen los venezolanos, y estar juntos, hermano. Otra cosa que el Señor tenía muy clara y que a mí me ayuda tremendamente, hermano, es que le dio el valor, dice, menospreciando Él
oprobio, el costo de hacer las cosas. A veces, hermano, cuando nosotros enfrentamos dificultad para hacer algo, a veces como que nos sentimos afectados. Ay no, pobrecito yo, ¿verdad? Lo que estoy sufriendo, lo que están diciendo de mí, y cómo se burlan, y cómo me dicen. Hermano, no le dé tanta importancia a su vida como la que debe de ser. Usted vale, sí, pero hermano, no puede estarse bañando constantemente de desesperanza y sentirse lástima por usted mismo. Hermano, tiene que seguir adelante. Cristo lo ama. Por lo tanto, hermano, siga adelante. Pero no nos quedemos ahí, es que cómo me atacan y... Es por demás, hermano. Siempre habrá alguna opinión contraria. Siempre la habrá. Por lo tanto, hermanos, necesitamos tener menosprecio por el oprobio. No le demos valor a esas cosas que nos duelen. Démosle valor a la palabra de Dios que dice que nos ama y que está con nosotros. Eso es lo que necesitamos darle. Si yo le diera valor, hermano, a todas las críticas que hay contra los pastores, no me hago pastor. Si yo le diera valor a todo lo que dicen de mí, no en esta iglesia. No, digo, allá en El Salvador, hermano, no me quiero meter en problemas. De lo que dice, hermano, no vivo. Si yo viviera de la opinión pública, yo no estaría detrás de este púlpito. Yo vivo de lo que Dios dice en su palabra, hermanos. Y eso es lo que me motiva. El Espíritu Santo vive en mí. Y si no fuera porque Él me ha dicho que siga por su causa predicando el Evangelio, yo no lo haría, hermanos. Yo no lo haría. Porque cualquiera, hermanos, ante las dificultades, dice, bueno, ¿y para qué yo tengo que estar soportando esto? Pero, hermano, hay que menospreciar el oprobio, así como Jesús lo hizo. No nos entretengamos en cosas que pueden desanimarnos. Mejor detengámonos y démosle el valor a las cosas que nos pueden animar. Y lo que nos puede animar es la palabra de Dios. La palabra de Dios. Si tu pareja te ha dicho, no, ya tú no sirves para nada, el Señor dice que tú eres la niña de sus ojos. Si alguien te ha dicho que tú no mereces vivir en este país, hermano, Dios te dice que Él está contigo. Así que necesitamos recobrar nuestros principios correctos para enfrentar la batalla. La batalla se presenta difícil muchas veces, hermano. La batalla se presenta difícil, pero es más poderoso nuestro Señor que nos hace vencer. Así que Dios cumple su voluntad, su plan, por más que el principal enemigo de nuestras vidas se quiera oponer. Dios hizo que la persecución de Saúl a David forjara un mejor carácter para el futuro rey de Israel. Dios hizo que a través del cumplimiento de la muerte de Jesús, como lo he dicho antes, ejecutado por la influencia de Satanás, trajera la salvación del mundo. Así que Dios una de las oportunidades que tenemos ante la guerra espiritual es ver el cumplimiento de la voluntad de Dios. Segundo, en la guerra espiritual hay otra oportunidad, que es que Dios revela su gloria, que Dios revela su gloria a pesar de la guerra. La gloria de Dios, hermanos, es su resplandor, su refulgencia, su irradiación, es un reflejo de lo que Dios es. La gloria no es Dios mismo, sino que es nada más un destello de lo grande que Él es. Por eso la gloria de Dios es lo que nosotros percibimos, pero no es exactamente de Dios. La gloria no es Dios en sí mismo, pero revela al Señor. Así que en la oposición Dios manifiesta su gloria. Su gloria. Él se da a conocer que a pesar de la oposición, el Señor actúa. El Señor actúa. Y entonces vemos su gloria. La palabra dice que los cielos cuentan la gloria de Dios. Por ver la belleza de los cielos nos podemos imaginar qué tan grande es Dios. Eso es la gloria, hermanos. Cuando vemos algo maravilloso y no estamos totalmente percibiendo la persona de Dios, pero estamos viendo un destello de lo que Dios es. Así que cuando enfrentamos oposición, también estamos
en primera fila para ver a Dios actuar, para observar cómo se glorifica a pesar de las circunstancias adversas, cómo Dios se luce. Era increíble, no podía pasar algo positivo, sin embargo Dios toma esas cosas que no son positivas y se luce haciendo cosas maravillosas. Vamos a Lucas capítulo 24. Lucas 24, 1 al 12. Satanás dijo, ya lo crucificamos, Jesús ya murió. Lucas 24, 1 al 12. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro. Y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana, y María, madre de Jacobo, y los demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecía locura las palabras de ella, y no las creían. Pero levantándose Pedro corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Hermanos, ni los mismos discípulos que habían escuchado a Jesús estaban conscientes de la posible resurrección de Jesucristo. Estaban dudando. Pero dice que al ver aquello glorificaron a Dios. Hermano, no hay mayor victoria para un cristiano que su Dios, que su Cristo resucitado. Esa es la gloria, hermanos. La 1 Corintios 15 nos dice Pablo que si nosotros solo esperáramos en la resurrección de Cristo y Cristo no ha resucitado, somos los más dignos de conmiseración. Pero Cristo ha resucitado. El diablo quiso interrumpir y dijo, ya, se murió. Sin embargo, Jesús resucitó. Aunque las circunstancias sean difíciles, aunque el plan del diablo quiera llevar a frustración, siempre la gloria de Dios se ha de manifestar. Cuando que parecía imposible las cosas, Dios se glorifica haciéndolas posibles. Vaya a Jueces capítulo 7. Jueces capítulo 7. Versículos del 1 al 7. Gedeón gana la batalla contra los madianitas. Vea lo que Dios hace, hermanos, para glorificarse, lo que Dios permite. Jueces 7, del 1 al 7. Dice la palabra del Señor. Jueces, Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces. Jueces 7, 1 al 7. Dice, levantándose pues de mañana Jerobaal, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, acamparon junto a la fuente de Arod. Y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de More, en el valle. Y Jehová dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es ¿qué? A ver, que creo yo que me equivoqué de lectura. El pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí diciendo, mi mano me ha salvado. Entonces, lo que el Señor le está diciendo a Gedeón es, ustedes pueden atribuirse la gloria porque ustedes ganaron la batalla, pensando que por su numeroso ejército están logrando la batalla. Entonces, con ese propósito le habla a Gedeón y le dice, yo no quiero que ustedes sean arrogantes, yo no quiero que ustedes se agencien, se cojan la gloria, yo lo que quiero es que ustedes me den la gloria a mí.
Entonces él dice el versículo 3. Ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo diciendo: quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. Y bueno, habían algunos que temían y se estremecían, porque dice, continúa el versículo, dice, y se devolvieron de los del pueblo 22,000. ¿Y quedaron cuántos? 10,000. Oiga, hermano, yo digo que ya 2/3 partes que se han ido y solo queda una 1/3 parte era suficiente para que Dios dijera, bueno, ya se fueron un montón de gente. Versículo 4. Y Jehová dijo a Gedeón: aún es que mucho el pueblo. Llévalos a las aguas y allí te los probaré. Amén. Me gusta, hermano, esta expresión. Dice, llévalos a las aguas y allí te los probaré. Y del que yo te diga, vaya este contigo, irá contigo. Mas de cualquiera que yo te diga, este no vaya contigo, el tal no irá. Entonces llevó el pueblo a las aguas y Jehová dijo a Gedeón: cualquiera que lamiere las aguas con su lengua como lame el perro, a aquel pondrás aparte. Asimismo a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron llevando el agua con la mano a su boca 300 hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber del agua. Entonces Jehová dijo a Gedeón: con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos, y váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar. Wow, el Señor sí que definitivamente quería demostrar que su poder, que su gloria se había de manifestar en este combate, en esta batalla contra los madianitas. Porque habían más de 32,000, y de los 32,000, ¿cuántos quedaron? 300 nada más. Con 300 le dice el Señor que le iba a dar la victoria. Continuamos ahí en el mismo capítulo 7, versículos 16 en adelante. Versículo 16 del capítulo 7 de Jueces. Y dice, y repartiendo los 300 hombres en 3 escuadrones, dio a todos ellos trompetas en sus manos y cántaros vacíos, con teas ardiendo dentro de los cántaros. Fíjense qué armamento el que tenía Gedeón. Y les dijo, miradme a mí y haced como hago yo. He aquí, cuando yo llegue al extremo del campamento, haréis vosotros como hago yo. Yo tocaré la trompeta y todos los que estarán conmigo, y vosotros tocaréis entonces las trompetas alrededor de todo el campamento, y diréis, por Jehová y por Gedeón. Llegaron pues Gedeón y los 100 hombres que llevaba consigo al extremo del campamento, al principio de la guardia de la medianoche, cuando acababan de renovar los centinelas, y tocaron las trompetas y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos, y los 3 escuadrones tocaron las trompetas y quebrando los cántaros tomaron en la mano izquierda las teas y en la derecha las trompetas, con que tocaban y gritaron, por la espada de Jehová y de Gedeón. Y se estuvieron firmes cada uno en su puesto en derredor del campamento. Entonces todo el ejército echó a correr dando gritos y huyendo. Ay, se me antoja decir una palabra, pero no la digo. Y los 300 tocaban las trompetas, y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento, y el ejército huyó hasta Betzita en dirección de Serera, y hasta la frontera de Abel Meolá en Tabat. Oiga, hermano, qué maravilloso, qué gloria la que Dios manifestó en estas circunstancias. Si hubiesen sido los 30,000 y más, el ejército de Israel, qué poderoso. Pero con 300 derrotar a los madianitas, hermano, la gloria era solamente para el Señor. Así que cuando las circunstancias a nuestro alrededor no parezcan las más favorables, no parezcan que el Señor está permitiendo para nosotros mucho dinero, muchas finanzas, muchas personas que nos acompañan, hermano, lo importante es que Dios esté con nosotros. Y no estoy menospreciando la compañía de nadie, hermano. Gloria a Dios que usted está hoy aquí en la casa del Señor. Pero debemos de entender que no se trata de nosotros, se trata de Él. Se trata de Él. Que el culto aquí no lo hacemos para que usted se sienta bien. Que los hermanos no cantan para que usted se sienta bien. Hermanos, cantamos para la gloria de Dios. Nos reunimos para la gloria de Dios. Hacemos iglesia para la gloria de Dios. No lo hacemos para que nosotros nos sintamos bien. El evangelio hedonista, ese es el evangelio moderno, hermano. Es que usted se sienta bien.
que Dios lo va a bendecir a usted. Hermano, a veces nos va a tocar sufrir por Cristo. Y ese sufrimiento, hermanos, muchas veces se deja de predicar desde los púlpitos en esta época. Hay momentos que nos toca sufrir. Y no deberíamos de sorprendernos de que nos toca sufrir por Cristo. Muy por lo contrario, deberíamos de sentirnos privilegiados de que sufrimos por la causa del Señor. Así que Dios le dio la victoria a Gedeón con 300 hombres para que no quedara duda de quién era el factor determinante. El factor determinante en esta iglesia se llama Jesucristo. Jesucristo. A Dios no le asustan las cantidades, hermanos. A nosotros sí, ¿verdad? A nosotros nos asustan las cantidades, ya sean que son pocas o son muchas. Pero a Dios no le asusta nada de eso, hermanos. Si Él es el dueño del oro y la plata, si Él tiene la gente, Él mueve los pueblos y Él tiene el poder suficiente para que las cosas sucedan. A Dios no le asustan las circunstancias. Dios manifiesta su gloria en cualquier adversidad. Dios se luce en los momentos más difíciles de tu vida. El Señor se luce. Y tercera oportunidad en la guerra espiritual. Ya dijimos que a pesar de la guerra espiritual el Señor hace su voluntad. En segundo lugar, el Señor, a pesar de la guerra espiritual, el Señor manifiesta su gloria. Y en tercer lugar, Dios hace avanzar su reino. Dios hace avanzar su reino. Satanás no pudo vencer a Cristo, pero ahora quiere vencer a la iglesia. Fíjese, Satanás no pudo vencer a Cristo, pero ahora quiere vencer a su iglesia, a la iglesia de Cristo. Así que vamos a tener oposición de parte del diablo, así como la tuvo el diablo con respecto a Jesucristo. Pero ya dijimos que el diablo es un ser limitado, que no lo sabe todo. Entonces, hermanos, nosotros debemos de actuar como el Señor actúa. Ante la oposición al Evangelio podemos ver el avance del reino. Y esto tiene que ver con conversiones. Personas que se entregan al Señor. Hermanos, si algo se opone a la iglesia, nosotros debemos de contestar buscando que otros se conviertan a Jesucristo. De esa manera nosotros haremos la guerra espiritual y ganaremos la batalla. No lamentándonos, no escondiéndonos, no quedándonos ahí lastimándonos por lo que nos ha pasado, sino por lo contrario, vamos y evangelizamos. ¿Tienes problemas en tu hogar? Ve y evangeliza y te vas a dar cuenta cómo te llenas de fe. Porque cuando tú le presentas el evangelio a otro, hay algo que ocurre especial en tu vida, hermano, y te llenas de fe. Pero cuando tú no vas a predicar el evangelio, lo que va a hacer es que te vas a deprimir. Yo te invito, hermano, la hermana Lidia Ríos. Lidia, ponte de pie, por favor. La hermana Lidia, en los días sábados a las 3 de la tarde. Este sábado va a haber evangelización. Ven, hermano, la hermana Lidia te va a orientar cómo puedes presentar el evangelio. Gracias, puedes sentar. El día jueves, hermano, salimos a las 10 de la mañana a los shopping, a dar también invitaciones de la iglesia. Es divertido, hermano, te va a gustar. Ven y dale un tratado a una persona que no conoces. Esta persona te va a contar su historia. Tú le vas a contar la historia de Cristo y te vas a dar cuenta qué maravillosa mañana la que tú vas a pasar. Te vas a sentir útil y esta persona te lo va a agradecer. Así que, hermanos, debemos de buscar que otros se entreguen al Señor. Después que los discípulos pensaban que el Señor, que se habían quedado solos, que habían quedado en el abandono por la ascensión de Cristo a los cielos, vino una de las aventuras más maravillosas para el pueblo de Dios. Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. Versículos 36 al 42. Hechos 2, 36 al 42. Dice la palabra de Dios: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, está hablando Pedro, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos?
Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Versículo 41. Así que, a consecuencia de lo anterior, significa eso. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como... Aleluya, hermano. Wow. ¿Cuántos quieren que aquí vengan 3,000 personas? ¿Y cómo sucedió esto? Porque predicaron el Evangelio, hermano. Quisiera tener el problema de dónde meto yo 3,000 personas aquí. ¿Cómo se meten 3,000? Si a veces cuando hemos más o menos llenado el templo, ¿verdad? 175 personas, las estadísticas nos dicen que más o menos por ahí hemos andado. Se ve rellenito, ¿verdad? Hermano, ¿cómo metemos 3,000 personas aquí? Tenemos que ir al patio. Fíjense, hermano, que a mi manera de ver, y esto es solamente mi opinión, cuando hablamos de construcción del templo, porque tenemos una propiedad ahí que es grande, pienso que eso va a ser en un plan de Dios a consecuencia de que este lugar ya no dé abasto. Y vamos a tener que tener un segundo culto. Gracias por el amén. Vamos a tener necesidad de un segundo culto. Pero hermano, cuando ya tengamos la necesidad del tercero, más bien vamos a estar pensando: construyamos. Pero a veces, hermano, ponemos la carreta delante de los bueyes. Y entonces lo que queremos es hacer cosas que todavía no corresponden. Lo que necesitamos ahora es predicar el Evangelio. A ver, hágale así un chasquido de dedos al hermano que está a la par y dígale: lo que necesitamos es predicar el Evangelio. Dígale. Yo no sé cómo le dicen en su país, pero póngase pilas, dicen por allá, ¿verdad? Chispa, chispa, avivado, avivado. Despierte, despierte, hermano, porque eso es lo que corresponde y ha correspondido todo el tiempo, la predicación del Evangelio. Entonces, hermano, vendrán problemas. ¿A cuánto le gustan los problemas? Ay, hermano, a mí sí me gustan. Porque los problemas son oportunidades para ver a Dios actuando. Mire, a mí me gustaría tener este tipo de problemas. Problemas de espacio. ¿Por qué? Porque toda la iglesia bautista de Kendall anda predicando. Y como andamos predicando, más gente está viniendo. ¿Y dónde las ponemos? ¿Dónde las sentamos? El aire acondicionado ya no da mucho calor. Ese tipo de problemas son los que yo quiero, hermano. Vaya, hay problemas que definitivamente no son agradables, a veces toca enfrentarlos. Y no es varonil evadirlos, varonil es enfrentarlos. Por lo tanto, hermanos, nosotros necesitamos ver que el Señor actúa en un pueblo que es obediente. En un pueblo que es... Hechos capítulo 8, casi termino, hermanos. Hechos capítulo 8, versículos 1 al 4. Hechos 8. Ya usted que es amante de la lectura bíblica se recordará todo lo que aconteció con cuando Pedro iba a la hora de la oración al templo, cómo se levantó el cojo, etcétera, etcétera. Se habrá visto cómo Ananías y Zafira, etcétera. Entonces, hermanos, llegamos al capítulo 8 de Hechos. En el versículo 1 dice: y Saulo, tremendo personaje que aparece ahí, ¿verdad?